Bueno, para esta entrevista me encuentro con Juan David Quintero Arbeláez. Él fue curador del MAC. Actualmente trabaja en curadurías en diferentes partes de Colombia y del mundo. Entonces le doy paso a que él se presente un poco, Vale, a hola, ver ¿cómo qué me estás? cuenta. Miguel, ¿me escuchas bien? ¿Todo bien? Perfecto, todo perfecto. Bueno, yo soy Juan David Quintero, soy historiador digamos, de base. Me he dedicado ya durante casi aproximadamente unos 15 años a la investigación curatorial, a investigación también muy enfocada a lo que es el arte urbano, el graffiti, el cartelismo, a varias, digamos, acciones que se generan en la calle, en el espacio público y de por sí, pues digamos, generan unas reacciones. Ya durante muchos años también hice mi trabajo en el Museo de Arte Contemporáneo, que fue una experiencia también muy interesante, donde tuve la oportunidad aproximadamente de 10 años largos de trabajar como coordinador de educación del museo y también, digamos, llegar a ser como el curador jefe del museo también, donde pues se tuvo la oportunidad de trabajar con la colección, que es pues una colección muy bonita, muy interesante, donde se pudo ver fotografía, instalación, video, pintura, escultura, y pues esto digamos que de alguna forma le ha dado riqueza a mi trabajo y a las perspectivas y a la visión, digamos también, como durante el tiempo me he formado como curador. Digamos que adicionalmente pues he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes galerías de arte, espacios educativos como el Colombo Americano, la Alianza Francesa, espacios también independientes de contracultura, también he hecho oportunidades, pues he tenido la oportunidad de hacer exposiciones en Sao Paulo, en Ecuador, en Estonia, en Finlandia, en Holanda. Entonces, digamos que ha sido, digamos, como un recorrido ahí que hemos venido construyendo y pues también de la mano de muchas personas, de artistas, curadoras, perdón, gestores, gestoras, que durante mucho tiempo pues hemos estado conectados con el fin de hacerle, digamos, también un aporte a este gremio y a la historia del arte en este país y en Latinoamérica. Súper, qué bueno. Bueno, de antemano, para mí es un honor como estar hablando contigo, como que hayas atendido a ese llamado a poder participar de esta entrevista, como de esta charla y poder conocer más de tu trabajo como curador y pues como ese proceso de cómo vas llegando al campo artístico. Entonces, en ese orden de ideas, la primera pregunta y me gustaría como iniciar toda esta conversación con cómo llegas al arte, o sea, qué te lleva a interesarte en el campo de la curaduría y cómo describirías tu trabajo actual siendo un curador con interés especial en el arte urbano. Ya, sí, fue interesante porque yo ya cuando estaba terminando mi carrera de historia, me tocaba hacer dos prácticas o pasantías. Y la primera la hice en el Museo Nacional y bueno, fue interesante, pero quería como otras cosas. Quería tener la oportunidad de saber cómo funcionaba la estructura de un museo, un poco más. Pues bueno, eso es un museo muy grande, un museo que tiene sus dependencias demasiado claras, pero pues también uno como pasante no lo dejan, digamos, acceder o involucrar tanto en lo que pasa en el museo. Entonces, mi trabajo fue más como de reunirme cada 15 a 20 días con la persona que estaba a cargo y, y apoyar una investigación. Eso me pareció chévere, pero quería más. Entonces, en ese momento yo terminaba un seminario de museografía y museología en la Javeriana y el profesor, me acuerdo tanto de apellido Esquerro, yo lo consulté, le dije como, profe, a mí me gustaría hacer mi última pasantía en un museo, pero donde tuviera una forma más de involucrarme. Y él me dijo, vea, si usted quiere aprender de hacer de todo, vaya al Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, que queda en el Minuto de Dios. Y
Yo le dije, bueno, efectivamente cuando llegué en ese momento eh, habían tres personas, el director Gustavo Ortiz, estaba Lady Pinilla, que era como la persona que ayudaba en la recepción, y estaba Carlos, me acuerdo tanto de Carlos que no se me olvida, que Carlos no era como el curador, hacía el montaje, hacía los montajes, o sea, estaba como encargado de todo. Y yo llegué a hacer ahí mi pasantía y a mí me encantó el museo, me encantó cómo funcionaba, cuáles eran las problemáticas reales, cómo se acercaba uno al museo, cómo apoyaba a Carlos en su momento a hacer eh, los montajes. Y en mi pasantía a mí me habían especificado que necesitaban apoyar el área de educación, esto traducido en poder ir, visitar colegios públicos, universidades y poder traer a los estudiantes, y yo mismo, pues en ese momento también recuerdo que tenía ahí como dos compañeras que hacían la pasantía conmigo y hacíamos recorridos, éramos los mediadores del museo, entonces ahí se fueron 6 meses muy interesantes, muy con mucho aprendizaje porque pues todo tocaba hacerlo, literalmente. Y ya después me gradué, el director me llamó y me dijo que yo qué estaba haciendo, yo le dije, no, ya me gradué. Ahí ya empecé a trabajar en el museo, me contrataron, yo creo que para el 2011, no, 10, 11, no me acuerdo bien. Y bueno, ya empezó una carrera muy bonita en el MAC, de hacer todo, aprender todo, a gestionar, a educar, a trabajar con un barrio, como era el barrio, como es, pues el barrio Minuto de Dios, y a comenzar a entender cómo funciona un museo de periferia, cómo es un museo como el MAC, que no es un museo con grandes presupuestos, que no es un museo que en su momento con una grande, o sea, creo que este año o el otro año cumplen ya 60 años, que pues es una trayectoria muy larga, pero que digamos de alguna forma sí necesitaba todo. Entonces es un museo universitario, entonces tú le coges mucho amor a eso, ¿no? Le coges mucho al trabajo, a la Claro. comunidad toda la vida quiso el museo, es un museo de barrio, entonces siempre lo cuidaban, entonces no era solo el trabajo con los públicos o ese museo de puertas cerradas elitistas, sino que siempre estabas conectado con el barrio de alguna forma, porque el barrio construyó el museo, muchos de los habitantes del barrio en su momento. Entonces yo creo que eso me comenzó a dar un panorama muy distinto de cómo yo estaba abordando el arte y desde dónde yo lo estaba abordando y cómo también había, digamos, esa responsabilidad social de hacer una serie, digamos, de curadurías, de hacer una serie, digamos, de procesos investigativos muy relacionados a lo que pasa en un país como Colombia y a una Latinoamérica tan afectada. Entonces, era más de ser estéticamente bonitos, por decirlo de alguna forma, era un mensaje más fuerte, no era buscar como esos contenidos de las exposiciones que habían y de los artistas y las que se invitaban, buscaban eso, trabajar mucho con la colección, aprovechar una colección que en su momento era, no sé, 1400 obras, una vaina así, y comenzar a generar esas narrativas. Entonces, desde ahí es que se monta uno, digamos, en esa película de entender el museo, pero ahí está la otra cara del asunto, que es lo que tú me preguntas, cómo pues, llega uno al arte urbano, a la calle, ¿no? Y es que yo toda la vida he sido callejero, por decirlo de alguna forma, la calle a mí me ha encantado. Y digo y pienso y creo que la calle me ha dado los mejores aprendizajes que he tenido, de muchas formas. Hay muchos códigos que tú solamente los aprendes en la calle, los entiendes en la calle, y la academia no los tiene, porque la academia de alguna forma, recuerdo como que en algunas charlas que teníamos con el maestro Antonio Caro, la, la academia nubla, también te ciega de muchas cosas y te pone en unas cosas como políticamente correctas y creo que sí es necesario la falta de calle,
para uno, no digo pues a todo el mundo no lo hace y pues, es muy respetable, pero no, en lo que hago, en lo que investigo, si eso no hubiera existido y no le nace a uno, pues a uno no le creen. Y creo que para todo a ti te tienen que creer y confiar para que uno diga, pues no sé, soy investigador, soy médico, etcétera, etcétera, pues te tienen que creer para que de verdad esos proyectos sean exitosos. Entonces, ya después eso se mezcla lo que es la calle con la academia como historiador, con el museo como institución privada, educativa, de llegar a otros lugares. Ahí es donde se comienza, digamos, a gestar muchas de las exposiciones, del trabajo que se ha venido haciendo hasta el día de hoy, desde, digamos, esos tres puntos de vista que me han dado todos estos espacios. Ok, muy interesante. Me gusta mucho lo que dices de que el espacio de la calle ensella, que realmente es como el máximo interés que tengo frente a la gran cantidad de trabajos que ha logrado Uh de -huh. curaduría, porque es verdad, muchas veces uno se queda como con lo que le logra enseñar la academia y ya cree que con eso tiene el mundo solucionado. Decir que ya logré mi carrera, logré lo que estudié, el tiempo que le dediqué y ya con eso lo tengo todo. Pero a la final, probar calle, como lo mencionas, es probar experiencia, el mundo real. Entonces, siento que es como el mundo más transparente que uno se va a poder encontrar en todo sentido. Entonces, también me llama mucho la atención en específico, pues, como saltas de un mundo al que yo le llamo en específico el mundo del cubo blanco, Ya, por sí. este tema del museo. Entonces, es el cubo blanco, la pulcritud y la obra en un cuarto cerrado, la sala de exposición, a algo tan callejero como un poquito más caótico, porque a veces no hay espacio o el espacio se adquiere por cuenta propia, como sucede en el arte urbano. Entonces, es un espacio nuevo, un espacio expositivo que se quiere en cualquier lugar y, como lo mencionas, tiene como sus códigos y sus reglas. Entonces, es interesante. Entonces, frente a ello, ¿cómo fue tu proceso para lograr unir estos dos mundos que uno cree que son muy alejados el uno del otro? Claro, eso es interesante porque, a ver, digamos que hay muchos como puntos de vista y es que hay muchos artistas, grafiteros, grafiteras, muralistas, etcétera, digamos que trabajan, digamos, desde esta técnica en la calle, que han sido netamente empíricos y se han, digamos, desarrollado desde la calle, otros que primero son académicos, estudiaron, se formaron con alguna carrera y salieron a la calle. Y así sucesivamente, digamos, como la mezcla, la relación, digamos, de esos dos mundos, ¿no? Uno en estos espacios se encuentra de todo, se encuentra, digamos, esto que te le digo, pero también va a encontrar, digamos, las personas también radicales que de alguna forma eh, hacen arte, hacen graffiti específicamente y pues no copian ningún código, aparte de que es el maestro X o la maestra, no, eso no está. Y la calle en el graffiti se disputa también fuertemente por los espacios, por los tags, por las bombas, por llegar, digamos, como grafitero o grafitera, intervenir en la calle de la forma más rápida y que más te vean. Entonces eso es como lo importante, entre más vean tu nombre, ese como getting up tuyo, que esté en todos lados, hace que, digamos, se gane algún respeto también, ¿sí me entiendes? Entonces, eh, estar en eso también fue muy positivo, ¿no? Porque tuve muchos amigos que con el tiempo pues lo hacían, pero pues yo en algún momento no pensé que yo iba a estudiar historia y que iba a trabajar en un museo, sino que digamos en mi formación de infancia, de adolescencia, uno se los encuentra, los vive, los deja de ver, pero cuando digamos no sé, como que aterricé que esto iba a ser pues, mi futuro, por decir de alguna forma, empieza uno a mezclar. Ahí hay otro punto que es bien interesante, que
que lo uno acá y es también muy importante, durante el tiempo que yo trabajé en el MAC, a mí hay algo que también me vincula mucho y donde conozco muchísimas personas en la música. A mí mucho el metal, el punk, el rap han sido, digamos, como tres géneros que me han marcado desde el gusto personal, porque tengo amigos en esos géneros, porque he parchado, hemos estado colaborando en cosas y durante una época, yo el último viernes de cada mes invitaba a una banda a tocar en el museo en la parte de afuera. Entonces eso también fue parte de, de vincular a estas personas, a estos grupos, a un espacio como el museo. Y qué pasa? Que es que el museo yo nunca lo he visto como un museo ni como un cubo blanco, sino lo he visto como un laboratorio de procesos y de procesos creativos y de cuestionamientos. O sea, eso es un espacio para ir a cuestionarse, a mirar, a aprender, a activar una serie de cosas. Entonces, para mí es y seguirá siendo importante, pues en este momento ya no trabajo con museos ni nada de eso, pero sí era muy importante generar estos vínculos y así como la música en algún momento pasó por el museo, también digamos el arte urbano, el graffiti, todo eso también se generó en ciertas exposiciones, investigaciones y se hizo ese puente. Entonces, en eso también radica mucho la confianza, porque pues si ciertos, digamos, cruz, medios no saben quién eres tú y no confían, pues no te van a copiar para mostrar su privacidad. Entonces, y también cómo la van a mostrar y cómo se va a mostrar. Entonces, por ahí se generó bastantes conexiones y se lograron bastantes cosas. Igual a lo final, eso es lo que tiene como estos campos artísticos, que se van vinculando en varios espacios y se van transformando y se van adaptando según el lugar que se pueda presentar, en lo que se puedan mostrar, como dar sus primeras visiones. Y es interesante como lo mencionas de el museo como un espacio para experimentar, como para estar en constante práctica de qué se puede hacer, Exacto, aunque un sea laboratorio. como, sí, claro, exactamente eso. No, no es lo que está estipulado y ya fue lo que tenía que ser, va a ser clásico, no va a cambiar nunca, y más porque igual es un museo, pues, ha llegado a la religión, ¿no? Porque es del año y minuto. Exacto, ahí va, esas otras historias, porque, uf, porque al principio podía haber ahí como de pronto un tropiezo, y sí a veces de alguna, a veces, o sea, sí, en esto sí soy muy franco y muy honesto, de alguna forma la universidad, Minuto de Dios, nos dejó hacer muchas cosas, no tuvimos líos con exposiciones o que haya existido, digamos, una censura o algo así constante, porque pues si hubiera sido así yo no hubiera aguantado tanto tiempo. Y, pero sí, claro, era también otra forma, bueno, no sé si sea la palabra, de educar a la universidad, para que ellos también entendieran que tenían un museo de arte contemporáneo, no un museo de arte religioso. Es un museo privado y yo en algún momento con las charlas que teníamos con ellos les decía, ustedes tienen toda la libertad de ponerle, de hacer arte religioso, pero pilas con el nombre que tienen, arte contemporáneo. Entonces hay que ser como coherente con eso y enfrentar lo que tiene el arte contemporáneo y lo que se viene. Entonces, eso también fue otro reto de sensibilizar a la universidad, a los directivos, de cómo eran las dinámicas en el MAC, de cómo eran los ejercicios expositivos y los contenidos también, eh, para pues sí hacer, digamos, un trabajo lo posiblemente correcto para y lograrlo. Claro, sí, es una muy buena percepción de como la mejor manera de llegar a efectuar un buen trabajo y pues una buena consolidación de lo que se puede mostrar. Y bueno, con esto que me comentas, ¿tú crees que pueda existir una separación de ideologías e intereses? O sea, en específico esta separación entre el arte urbano, las galerías de arte, instituciones públicas y tal vez museos también. A ver, ahí pasan varias cosas.
Eh, Pensando solamente, digamos, en arte urbano, en graffiti, digamos, esta práctica que se genera en la calle, existe, digamos, muralismo también, digamos, existe, digamos, por decirlo, una división digamos, de técnicas, de formas de hacerlo. Unas se hacen con permiso, otras se hacen sin permiso, lo cual es, digamos, necesario para que se siga una práctica digamos, hablo, digamos, en este caso del graffiti, tenga esa esencia de clandestinidad, de sigilo, de anonimato, de que no, tú ves en la calle una serie de tags, de bombas, de throwbacks, y que los ves pero no sabes quién es, porque digamos a este personaje que lo hace no le interesa que le vean la cara y que sí le vean su firma, a diferencia de muchos artistas contemporáneos que a veces les interesa más que los vean que su obra. Entonces, eh, sí las hay, porque sí las hay y eso se ha venido generando y discutiendo con la institución más, porque pues ahí es donde la institución entra, digamos, a limpiar un proceso que, o a corregir un proceso que no necesita de eso. O sea, el graffiti en este caso no necesita nada de esas cosas. El graffiti funciona solo. El graffiti lo hacen los que hacen graffiti y los que intervienen en la ciudad. No digamos bajo una serie de leyes o de códigos como digamos, de alguna forma se comienzan a ser institucionales, una reglamentación de como, ¿cómo se llama? Hay una que dice prácticas responsables del grafiti, o sea, eso es lo más ilógico. ¿Cómo hacer una práctica responsable del grafiti cuando el grafiti pues es todo lo contrario? Entonces, digamos que lavar esto y limpiar eso no tiene un fin, no tiene como coherencia, pero en esto hay de todo, ¿entiendes? Entonces también, digamos, muchas veces eh, las instituciones por medio de becas, de espacios, las galerías por medio de ventas de obras, eso pues generan unos costos o unas ganancias, muchas veces buenas, malas, pero las genera lo que no hace, digamos, si tú pintas solo y cuando tienes un más radical o más cerrado a esto, pues tú trabajas en algo, consigues tu dinero, sacas para tus latas y pintas la calle y a ti tú no estás pidiendo y estás haciendo graffiti como es, pero con tus medios, por tu gestión y no por medio de otros. Muchos artistas de graffiti no hacen obra, llevan 20, 30 años pintando fuertemente y no tienen obra porque no les interesa. Y si pintan a veces, pues pintan para ellos. Entonces, eso es un discurso que va a estar ahí siempre, va a estar transversal entre las galerías, museo, la institución y la autogestión e independencia de estos cruz o artistas individuales. Siempre va a haber, digamos, ese debate y ya a estas alturas de la vida ya uno, entonces es muy, muy complejo uno decir sí o no, quién lo hace bien o quién mal, porque pues a la final todos tenemos raciocinio y cada uno puede pensar y decidir, usted sabe si quiere a trabajar y hacer su carrera por medio de la institución y de becas, pues lo hace, pero pues no tiene la esencia de lo que es, de algo de lo que se está hablando, pero pues también lo puede hacer bien, también, ¿sí me entiende? Entonces hay gente que lleva muchos años pintando y por eso no quiere decir que sea bueno, no, nunca lo hizo, entonces ahí va como todo eso. Sí, me gusta mucho esto, como que hablas desde el campo del urbano. Creo que ese es el principal interés que tengo frente al recorrido que has tenido en tu trabajo, porque siempre se están chocando estas como dos ideologías. El hecho de, por ejemplo, el artista que se hace llamar artista en el mundo y en el campo de exposiciones y presentarse en el museo, el siempre estar buscando que reconozcan su obra tiene su contraparte en el mundo urbano, que a veces sucede, bueno, no hay casos exentos de que el grafitero a veces no busca ser reconocido, es más como a veces también el gusto de intervenir,
El hecho de que algunas personas lo hacen por gusto, otros ya lo hacen por pasión, algunas son más dedicadas, más extensas en sus trayectos de graffiti. Y ya hay personas que hasta no se les conoce el rostro, así como un artista llamado, pues, como un Bansky, por ejemplo, pero que ya se les reconoce en el ámbito social de lo urbano. Entonces, Exacto. sí, o sea, es Sí, como esa dicotomía de los dos espacios, es decir, como a veces los artistas buscan ser muy reconocidos, como tener un estilo muy identificable, y en lo urbano todo esto se echa para un lado. sí, Es claro, y como las pasa. personas les gusta. Y es en el contexto también en el que tú te hayas criado, te hayas desarrollado, o sea, eso también es muy importante en eso, ¿no? También creo que el contexto sociopolítico, económico también te pone en un panorama, en un plano de una serie, digamos, de intereses también, en una serie de intereses que en este caso la calle, es que la calle es interesante por eso, ¿no? Hay un dicho de una banda de rap que dice, la calle lo cuida, pero también la calle lo mata. Entonces, usted tiene, digamos, como pensando, usted sabe que en la calle también tiene que tener cuatro ojos, pero también unos cuatro ojos se cuida, pero también aprende. Entonces, ahí es donde se encuentra. Creo que eso también es lo bonito del arte urbano, ¿no? Que el arte urbano también tiene otro plano, ¿no? A veces también es necesario no sesgarse solo y pensar en que es la pintura, porque también hay muchas acciones que hacen parte del espacio público urbano y la escultura de alguna forma, el performance que se hace, digamos, las técnicas de arte popular, o sea, es que yo lo veo también como que el espacio público tiene, digamos, es como ese lugar que se está mutando totalmente, siempre, 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 siempre. Tú en la calle sientes olores, sabores, texturas, cosas que son muy estimulantes. Para mí eso me parece, a mí digamos me encanta caminar. Y entre yo pueda hacer lo que tenga que hacer caminando, llegando, lo hago porque me encanta mirar la gente, me encanta mirar qué pasa. Los centros de las ciudades es una maravilla, las plazas de mercado, los cementerios, ¿no? Que son lugares que te enseñan un poco a entender una ciudad, un país, de cómo se estructuran. Y bueno, creo que la calle es la mejor lección que a mí me ha podido dar la vida y me identifico mucho por eso, por digamos, estar en ella, ¿no? Y digamos, la época de lo que fue el estallido social en Colombia y lo que fue, digamos, esa primavera latinoamericana, todo lo que se vivió fue en la calle, la comida, las ollas comunitarias, toda la música, todo esto sucedió fue en la calle se pedía cambios, y en la calle se lograron, y la calle también se llevó muchas vidas por estas luchas. Y bueno, entonces creo que hay que callejear más. ¿Sabes? El consejo. Esa es No la estar moraleja de esa historia. metido en una galería porque no es por ahí. Para mí, ¿no? Para mí. Claro, es un pensamiento totalmente válido y de hecho creo que es lo más importante y lo que más resalto de toda esa experiencia que pudiste tener en un recorrido en el que ibas saltando de espacio en espacio, que uno los cree muy alejados. Entonces, por ejemplo, esto me remite a un trabajo que tuviste precisamente en el museo, que es la exposición 3, Ujú. que es con artistas urbanos, nacionales e internacionales, y pues vas mostrando como tanto un recorrido artístico como pues la exploración de esto de lo urbano precisamente en el espacio del museo. Entonces, pues las preguntas aquí en específico son como, ¿cómo pactas con el museo las intervenciones de los artistas? Porque pues son intervenciones directas con la infraestructura del espacio. Y también, ¿cómo te sientes después de lograr esa hazaña? Yo lo digo como una hazaña, porque no es algo que se ve todos los días. Uno pasa y ve el museo en esas condiciones, ya explicarás cómo fue la exposición en específico. Y uno dice como, vaya, es diferente, no se va a ver todo el tiempo.
y va a durar muy exacto. poco también. Oye, digamos que hay dos, esa exposición de tres que la hicimos con Leo, con Pésimo de Perú y con Yeye de Bogotá, Leo de Cali. Y hubo otra en su momento, te voy a contar esas dos porque es importante las anécdotas te responde cómo pasó, con lo que me dices. Y trajimos a Eric El Cane de Italia y él era una exposición individual. Con tres, con entes, con Pésimo, con Yeye y con Gleo, se tomó un piso, digamos, por piso cada artista. Digamos, yo nunca tuve problemas con las intervenciones en situ. Digamos, era sino pintar, o sea, yo a eso no le veía, digamos, nada tan trascendental, como de un daño, digamos. Pues, después se pinta a través de blanco para la exposición que siguiera, a menos de que hubieran otro tipo de intervenciones. Yo recuerdo que yo les decía eso a muchos de los artistas, es que aquí se puede hacer esto, aquí se puede hacer esto, o sea, puede hacer lo que quiera desde que lo deje como está. Entonces era una cosa muy abierta, porque como si usted va a tumbar el muro, pues túmbelo, pero lo tiene que volver a poner, hermano. Entonces, digamos que con tres no se logró y se pintó afuera del museo también, porque en esa época también teníamos otro proyecto que se llamaba Barrio Museo, cual también lideré durante casi 13 años de intervenciones en las casas del barrio Minuto de Dios. Durante el tiempo no era, digamos, un solo tope, sino se iba interviniendo, se iba interviniendo. Y, y eran diálogos, siempre eran diálogos. Yo creo que desde que hubiera el diálogo las cosas se lograban. Y cuando hicimos la otra exposición que se llamaba No Somos Nada, si no recuerdo, si no estoy mal, que era con Eric El Cane, sí hubo mal lío, porque con él se intervino la fachada del museo y el trabajo de él. Él siempre pinta animales y lo hace a forma de fábula y es demasiado crítico. Y nosotros pues hicimos la pintada de la fachada del museo y para resumirte, digamos, como el contexto iconográfico y lo que traía la imagen, era un cocodrilo mordiéndole las piernas a un caballo y el caballo se caía. Entonces, digamos que al ojo desprevenido era, y al que preguntaba era un cocodrilo mordiendo un caballo, pero la gente le preguntaba y era como hablar de las especies endémicas del Amazonas, de Latinoamérica, como el cocodrilo, y el caballo como haberlo traído como animal europeo. Pero pues detrás de todo eso había un trabajo muy minucioso del artista, muy potente, donde la simbología, la iconografía contaban otras cosas. Entonces no era un caballo, sino una mula, con los ojos rojos. Para un teólogo o para un estudioso del arte es el símbolo del diablo. Y digamos que este caballo lo que hacía, tenía en las espuelas el signo del Vaticano. Entonces ya eso era más problema. Y aparte, al morderlo el cocodrilo al caballo, él caía y se le caían unas monedas de oro con una cruz. Entonces pues, se habla del saqueo a América Latina. Claro, había muchos íconos interviniendo Ah, la obra. exacto. Entonces, eso lo hicimos para un, no sé, septiembre, octubre, no recuerdo muy bien. El museo se cerró, salimos a vacaciones, volvimos y el rector fue directamente a decirnos que nosotros cuánto tiempo queríamos dejar, pues pensábamos dejar ese mural ahí. Y el director le dijo, pues, rector, usted sabe que como pues el museo nunca tiene un gran presupuesto, pintar esa fachada en esa época podría costar que 10 millones de pesos. Nosotros en el presupuesto que nos asignaron no está, entonces pues nos toca en algún momento. Y él dijo, no, tranquilo, nosotros le damos la plata, así como las Como ganas, tápenlo, por favor. dámelo. Sí, entonces se quedó en la exposición un poquito más y pasó eso. Entonces, de alguna forma, eh, existen esos miedos como de parte de la imagen, una imagen puede ser como educativa, una imagen de mostrar, digamos, de alguna forma, como se enseñaba en la Edad Media. Usted en la Edad Media usted no sabía leer, usted en la Edad Media le enseñaban por imágenes.
Entonces, pues había una gran imagen para que reflexionara la gente que pasaba en el barrio. Entonces, eso, digamos, tiene el poder, digamos, del arte urbano, del graffiti, ¿no? De plasmar esa idea en la calle, donde la puede ver cualquiera, donde la puede ver el que sea a cualquier hora. Y bueno, así se hizo y se logró. Entonces, también yo era partícipe, todavía lo hago, ya a partir de la edad y todo, pero pues también soy de los que digo que pues, es mejor pedir disculpas que pedir permiso y eso lo hicimos mucho en el museo porque dije, no, o sea, si uno nunca hace uno nada, no, hay que hacerlo y lo hicimos, hicimos así muchas cosas. Muchas veces nos arriesgábamos y pensábamos que no iban a dejar hacerlo. Yo, pero de aquí que pidamos permiso, no nos van a ni a parar bola. Porque el museo de la universidad a veces lo pensaba mucho como un espacio de inauguraciones, de hacer cosas de la universidad y no lo, y eso fue otra de las peleas que también tuvimos allá con el equipo de trabajo, de que el museo era para otras cosas y que lo entendieran así, y también nos ganamos ese espacio, de que no era el lugar para hacer cócteles, o sea, al menos vean las exposiciones y verán que van a entender muchas de las cosas que pasan en este país y en Latinoamérica. Claro, uno cree siempre que ese, bueno, en específico este museo puede ser como un espacio intocable o muy lejano como a ciertos tipos de artistas, porque pues tal vez como las temáticas que desarrollan en su arte, en su obra, nunca uno piensa plasmarlas como en esos espacios, por lo mismo de que va a ser o muy controversial o va a dar mucho que hablar o siempre va a estar en boca de todos, tal vez entre la crítica o la aceptación, pero a la final eso es el arte, ¿no? Es como el estar mandándose y pues al que le gusta bien, al que no le gusta también, que opine, porque genera muchas ideas ante el espectador. Decir como, bueno, al menos está parando a cuestionarse si le gusta o no le gusta, si es bueno o es malo, si hay algo detrás de lo que se está poniendo o simplemente es una imagen que las personas creen que es como, ah, bueno, un cocodrilo caimán, tal vez ni siquiera lo diferencien. Entonces es como interesante el ver cómo en algún momento se logra esto de decir, no pidamos permiso, sino como tomemos acción. Entonces es como lo mejor que puedo como tomar frente a todo lo que me comentas. Exacto. Y pues sí, o sea, es como decir, como a veces uno se queda mucho como en la duda de decir como, bueno, ¿será que esto va a funcionar en este espacio? ¿Será que sí me lo aceptan? A veces nosotros que tenemos como convocatorias y Ujú. uno dice como, bueno, ¿cómo puedo hacer que les agrade mi obra? Exacto, imagínate. Entonces, no es buscar agradar porque bueno, es muy difícil, Exacto, eso de pero entrada nos siempre es agrada mandarse. porque, exacto, sí, sí, y tener criterio también, o sea, creo que cuando hay criterio, cuando hay una objetividad y cuando también logras lo que quieres decir o usas, ahí la obra coge mucha fuerza, ¿no? Se vuelve muy potente y va más allá de lo estético, a lo objetual o va más al mensaje, a llegar al punto, a lo que se quiere, Igual uno como tiene que expresar. defender, ¿no? Uno tiene que Obvio. defender lo suyo. Pues así, lo mismo que decía el maestro Caro, defienda su arte y su bofetón le pegó a Rubiano, por eso. Entonces, también hace parte de la historia, del arte, defienda su talento. Claro, siempre tiene que estar uno con como con el orgullo de lo que está presentando. Ah, Y por ejemplo, con esto que me comentas de decir como, bueno, es mejor pedir perdón que pedir permiso. ¿Tú crees que hay como un espacio óptimo para mostrar el arte por una primera vez o hacerse notar y salir al mercado del arte o la exposición, las curadurías? O sea, ¿cuál crees que es como ese espacio que impulsa a explorar y decir como ya con esto puedo empezar a mandarme a todos lados? pues bueno, esa está compleja porque también depende como, yo creo, como tú te quieras desempeñar y como tú donde quieras estar. O sea, también es muy válido el artista que quiere estar en las grandes ferias del mundo, ¿sí me entiendes? En la Bienal de Venecia, en Basel, en estos espacios, wow, y pues
trabajará para eso, trabajará para que lo escoja la gran galería, la galería eh, que pueda llegar a estos espacios por, pues, también por prestigio, por un poder económico, de poder pagar un espacio de estos. Entonces, yo también creo que eso depende del artista o la artista o el colectivo, también como lo vea, ¿no? Que como lo busque. Si usted quiere estar en la calle y solo quiere estar en la calle, pues usted va a buscar ese espacio y se va a ganar con los que pelean la calle esos lugares. Entonces, que no, que mi sueño es llegar al museo, bueno, pues llegue, ¿cómo va a llegar? Pues tendrás, digamos, una serie de procesos, de escalones a los que tendrá que llegar, no sé si de la forma correcta o incorrecta, porque pues de todo se ve en esto también, o sea, y eso también hay que ser claro. Y bueno, digamos también como usted tenga su valor, su ética, su comunicación y la dignidad para que su meta se cumpla sin pasar por encima de nadie. Creo que eso también es muy importante, digamos, el respeto al otro y a la otra, de lograr esos objetivos que están muy bien lograrlos en compañía, ¿no? A mí me parece que el trabajo en equipo es supremamente importante. Soy, digamos, de los que creo que solo es más difícil y más cansón, más aburridor que cuando trabaja uno con amigos, amigas, pues que han sido de verdad firmes y lograr y avanzar, porque pues a mí me gusta eso, como escuchar y entender cómo piensan lo otro, la otra, y así, digamos, crear una serie de procesos. De ahí yo creo que está eso. Igual tú como curador siempre tienes que trabajar como con grupos, con más personas, obviamente. Siempre Sí, estás como en digamos esa reflexión del conjunto de la sociedad. que está uno como orquestando, ¿no? Ahí, tratando de organizar esa orquesta tan grande con la que uno va a trabajar, sea en la calle. Es que, digamos, a ver, la diferencia del trabajo curatorial en la calle al trabajo de estos lugares es que usted en el espacio solo se tiene que enfrentar al director o la directora del espacio. El Y encargado de la vuelta. exacto, y ya, pero en la calle, parce, eso. Pero el que menos tiene usted que generar, digamos, ese vínculo, es, pues se lo digo por experiencia propia, es con la institución. A la institución le da a usted unos reglamentos, pero usted en la calle, o sea, hay otras dinámicas con las que usted tiene que hablar para poder intervenir en un espacio y no es necesariamente un permiso formal, sino tiene que ir a pedírselo a la gente que cuida la calle de forma ilegal, por decirlo, la gente de la vuelta, o sea, eso es otra historia con la que usted también aprende a manejar cosas. Entonces, sí, hay una gran diferencia entre curar en un espacio como una galería, un museo, a estos lugares, a salir usted a enfrentarse con quien vive bajo ese puente que toca intervenir y a quien toca pedirle permiso. Entonces, eso es otra cosa que también te genera unas habilidades a ti también de comunicación con las personas y de respeto y de cómo llegar a mediar para que eso pase. Sí, por ejemplo, hablando sobre este tema de cómo uno media los espacios y pues cómo media tanto con los artistas, con este acción de orquestar, como lo llamas, haciendo como un poquito retrospectiva en tu trabajo, hace poquito, bueno, relativamente poco tiempo, realizaste una exposición en San Victorino, se llama San Victorino Memoria de la Informalidad, si no estoy mal, ¿sí? Entonces, pues siendo de tus trabajos más recientes con el artista Johan Tovar, me gustaría saber cómo es el proceso de contactar con este artista, pues no precisamente tiene que ser Johan, sino tú como curador, cómo haces para llegar con el artista, si el artista te contacta a ti o tú vas buscando los proyectos. Y, por ejemplo, en específico, San Victorino, para los que conocen Bogotá, que saben que es un lugar más bien caótico, lleno de
realismo mágico, el verdadero realismo mágico colombiano. ¿Cómo haces para dar con este espacio como un lugar para hacer una exposición? Este fue bien interesante porque Johan vive en Australia y él es colombiano y lleva como 20 años, pues hizo su vida allá. Y él es escultor, también trabaja el espacio, el arte urbano y el espacio público. Y sus obras están muy enfocadas en generar sensaciones, momentos, espacios por medio de sus obras a las personas, generar, digamos, como una conexión más decorativa, sino también funcional de alguna forma, experimental, experiencias. Y, y él sí me contactó, pues seguía mi trabajo y me propuso y yo conocí su trabajo y yo le dije, perfecto, me encanta, más San Victorino, porque también había una relación de él, digamos, de su infancia, de su familia, que ha estado, digamos, en ese trabajo por muchos años de la informalidad, pero pues con el tiempo pues todo se formalizaron cosas, pero habla de formalidades de su abuelo, le vendía cosas en la calle, entonces eso a mí me conectó mucho con su trabajo y dije, oiga, podemos hacer algo. Y el espacio en el que se hizo, ahí en eso era la décima con Jiménez, ese local era un local de su familia, entonces ese local se utilizó para generar la muestra y generar digamos, esta divulgación de su trabajo, que también tenía como varias aristas, que era el trabajo, digamos, porque ahí se crió, digamos, como devolver y entender por medio de la materialidad escultórica qué se hacía y qué se hace, eso digamos de primera mano, y de volver después de muchos años a hacer algo en Colombia. Entonces, vamos, eso es en ese caso como con él. Muchos de los lugares me llaman ya porque ya conocen lo que hago, como en el caso de ahora que estoy como liderando toda la parte curatorial de la primera Bienal de Arte Urbano y de Graffiti de la ciudad de Medellín. Entonces, pues ya había antecedentes de trabajo acá y antecedentes ya durante muchos años con trabajo de graffiti, investigaciones, entonces pues ahí ya me llamaron y me ofrecieron como, ¿te interesa hacer este proyecto? Y ha sido como así también, ¿no? Cuando yo hago mis propios proyectos de autogestión, investigación, ya pues si hay un interés en algún lugar, pues me toca comenzarlo a gestionar, a buscar cómo llego, cuál es la posibilidad, la parte más fácil, desde lo económico, desde, sí, digamos, tantas formas como de la conexión, del diálogo y poder llegar a estos espacios y exponer o hacer, no sé, la charla, la exposición que sea en su momento, pero es como así más o menos como se ha venido elaborando, digamos, todos estos trabajos. Ok, entiendo. Bueno, retomando con este tema, esta charla que me das sobre el cómo a veces pues buscar los espacios o el artista viene a ti y que hay espacios que funcionan más que otros dependiendo como del interés específico. A mí me gusta mucho del trabajo que pude ver, como algunos recorridos que tienes fuera de Colombia. Todo lo que hemos hablado ha sido como pues trabajo curatorial aquí en el país, pero también ha salido de Colombia. Mm. Entonces, el medio artístico que también te ha permitido, me imagino, viajar, conocer culturas de otros países. Y hay en específico unos trabajos que hiciste en colaboración del colectivo Food of War, Mm. ¿sí? ¿Cómo vives ese proceso de aprender a curar y obtener recursos para exponer en países externos? Sí, o sea, ya cogiste aquí cancha en Colombia, te conocen, sabes trabajar en los museos, sabes trabajar en la calle. Ahora uno cómo se estrella en el mundo del exterior. Con ellos, con Food Award, yo conozco, digamos, a uno de los líderes, pues a todos, pero en especial al primero que conocí hace muchos años es a Omar Castañeda, que Omar es un artista colombiano que ya lleva muchos años radicado en Londres.
digamos, parte de sus procesos de investigación han estado relacionados con la comida. Y yo le curé, creo que una o dos exposiciones en su momento, y hemos trabajado en varias cosas. Y el año pasado para la Bienal de La Habana, a nosotros, al colectivo, lo invitaron como parte, digamos, de una serie de acciones y de actividades que se querían realizar. Y yo con ellos me junté, ellos me llamaron, me invitaron a ser parte de esta experiencia de una residencia curatorial, pero también la participación en la Bienal de La Habana de Cuba. Y había que hacer varias cosas, había que hacer muchas cosas. Una de ellas era la acción de hacer un mural comestible y también, digamos, de entender cómo, cómo se vive en un país como Cuba y qué se come en un país como Cuba. Digamos, lo que caracteriza a la caracterización de este colectivo es que en países donde hay conflicto se trabaja y se revisa, digamos, la alimentación, la comida, que se come en épocas de guerra, que se come en escasez. Entonces ha sido así en diferentes lugares del mundo. Y en Cuba fuimos a eso, como a pensar cómo se vivía, cómo se comía, qué se prohibía. Y logramos hacer un mural como de 2 pisos con artistas cubanos que también nos colaboraron, nos ayudaron bastante en la producción de este mural en una localidad que también se llama de los Pocitos, que era, pues que ha sido es una comunidad vulnerable, una comunidad que pues, es precaria, que necesita, digamos, digamos, de mucha ayuda, pero una comunidad muy rica culturalmente, digamos, en calor humano, las personas son hermosas, colaborativas, y digamos que se logró generar esa simbiosis, esa conexión de trabajar con este colectivo. Esto es en el caso de Food at War, pues en ese caso ya iba yo con una invitación directa por parte de ellos. Otro, digamos, de los casos fue cuando hice una gira en Europa, que fue en Estonia, en Holanda y en Finlandia, donde yo tengo un proyecto que se llama SOS Colombia, y es un proyecto que nace, digamos, es el resultado del estallido social en Colombia por medio de carteles, fotografías, videos que se generaron. Una parte, no digo que todos, porque pues, es demasiado, de muchas ciudades de Bogotá, de Colombia, perdón, donde lo que queríamos hacer o lo que quise hacer, porque pues fue como ir a mostrar fuera del país lo que es, digamos, la violación a los derechos humanos que se cometieron durante el estallido social, el abuso policial, la desaparición de personas, la violación de mujeres por parte del SMAT, todas estas cosas que se saben que ocurrieron, y ir a mostrarlas en estos espacios. Entonces, para eso, pues tocó trabajar mucho y ahorrar mucho y poder ir, costearme mis viáticos, mis cosas, pero también tuve una buena conexión por parte de un gran amigo que se llama Ramiro Camelo, que trabaja y vive en Finlandia, donde logramos encontrar lo más costoso que era el tiquete de Colombia a Finlandia. Y fue como una beca que me dio el Instituto Iberoamericano de Finlandia en España para poder lograr ir allá y hacer esos recorridos. Después pude llevar la exposición a la Universidad de Ámsterdam, que tiene un área de estudios postdoctorales de Latinoamérica que se llama el CEDLA, donde también se pudo lograr llevar la muestra, y que ellos pues en su momento en Europa pues hay un poco más de facilidad, pagarán como los vuelos o las estadías eso fue desde Helsinki a Ámsterdam, y después fui a Rotterdam también a Generala, en Estonia pues ya se llevó. Entonces prácticamente está eso, ¿no? Lograr como pues también meterse en el video de poderlo hacer, ¿no? Y de buscar las herramientas,
porque yo creo que entre más uno haga amigos, amigas y tenga esas conexiones, porque también estuve en lugares donde con amigos y amigas que me recibieron, es generar esas conexiones y que te apoyan, ¿no? Pues bueno, si se va a hacer algo, llegue por acá, que acá lo podemos recibir. Entonces, desde ahí es donde se ha hecho las tareas, mi hermano. Sí, está increíble todo esto lo que me mencionas de, pues, cómo uno empieza a llegar como a solucionar esos nuevos Exacto, espacios. es eso, y yo creo que es buscar, ¿no? También decir, bueno, me voy a montar en esta película y yo quiero lograr esto, llegar a esto, y buscar y agotar todas las opciones que hayan para poderlo hacer. Bueno, y referente a ello, así como por curiosear un poquito, em, ¿recuerdas de casualidad cuál fue como ese primer país que visitaste, tal vez en son de trabajo, si fue una curaduría, una invitación, un apoyo? Yo creo que sí, yo creo que una vez hice una exposición en el MAC que se llama Prohibido Olvidar. Y en esa exposición me tocó viajar a Chile, México y creo que a esos dos lugares, o a Perú, no recuerdo, pero sí recuerdo que fue a Chile y a México, donde en parte, digamos, por invitación de un curador, Ernesto Muñoz en Chile, viajé a revisar, digamos, por decirlo así, portafolios de artistas chilenos para después trabajar bilateralmente y así también fue en México. Entonces yo me recuerdo que yo creería que ese fue el primero en este campo, ¿no? Tan específico de salir a buscar, porque fui como 2 semanas de una vez viajando así, haciendo el tour para lograr eh, visitar, conocer y traer esos artistas de la exposición de Prohibido Olvidar. Yo creo que es de las exposiciones más bonitas que yo he hecho. Les tengo mucho cariño. Qué lindo pues recordar esas exposiciones. No, igual esa exposición de por sí es bastante conocida, al menos aquí en el ámbito colombiano. Yo creo que también tocó muchos espacios pues, en campos exteriores. Eh, Muy bacano de por sí recordarla, que no había hecho mención. O sea, igual tienes una trayectoria muy, muy amplia. Al final uno se empieza a dar cuenta como eso de que empiezas a tener ese renombre en espacios donde uno dice como, ah, mira, aquí también está Juan David. Y frente a ello, pues ya acabando con esta sesión, con esta entrevista, em, me genera como interés saber que como te estás moviendo todo el tiempo, ya hablamos de uno de tus trabajos que puede ser como de los más recientes, que fue ahí en San Victorino, de los primeros que pudiste haber tenido, cómo te acercaste al campo curatorial. Entonces, ¿qué proyectos tienes a futuro? O sea, no sé si tienes como algún tipo de planeación frente a como qué quieres trabajar a futuro y si estás en busca de nuevos proyectos, algo que se esté cocinando en este momento, algo así por el específico. Digamos que en este momento hay dos cosas que pues, me da prioridad. Es el proyecto que empecé con mi compañera Lorena Serna hace un año, ya largo, que es como el proyecto Pandilla Bandida, que es como un lugar donde se vuelve de autogestión y en búsqueda de espacios desobedientes. Digamos, es un proyecto que es como muy de los dos, muy digamos, a pesar de la diferencia de edad que tenemos, nos encontramos en eso, en la desobediencia, y ella es artista, y, y caminamos en eso mismo. Entonces nosotros empezamos con ese proyecto en agosto del año pasado, donde nos ganamos como una beca para hacer un directorio de estos espacios desobedientes en Bogotá y logramos hacer un fanzine, hay un perfil de Instagram se llama Pandilla Bandida, se logró, digamos, cartografiar 8 espacios y ponerlos en diálogo. Y ese es un proyecto que es muy libre, ¿no? Es muy libre porque a pesar de que estamos los dos, es un proyecto que ella
digamos, desde también su gran autoría, también, porque yo siempre digo que ella lo montó y me invitó, es que con Pandilla Bandida está la libertad, digamos, no están esos celos de que pues, si tú quieres hacer algo solo o sola la haces y ya, y nos estamos apoyando, no es como entonces no vas a trabajar si no estamos los dos. Entonces, ha sido muy bonito trabajar con Lorena, uf, ha sido increíble el aprendizaje que tengo de ella. Y ese es el proyecto en el que queremos seguir continuando, desde lo curatorial, desde digamos, lo cartográfico, desde queremos hacer muchas cosas con eso y no solo enfocarnos así, como decir, solo muestras, no. Creo que es un proyecto que tiene un alcance muy grande y al que hay que meterle mucho amor todavía y muchas ganas y de seguirlo. Lo otro, lo que estoy haciendo acá, acabado de aterrizar en esta Bienal de Arte Urbano y de Graffiti de Medellín, y bueno, por ahora hay que solucionar eso, eso me ocupa todo el tiempo que acabarlo de alguna manera. y creería que en este momento, no, a ver, está la necesidad de tener trabajo y de poder ponerse unos chores chimbas y unos tenis chimbas y comer y buscar cómo buscar para eso, si me hago entender. Pero pues ahora estoy con esto, espero seguir con trabajo, buscar que lleguen más proyectos así chéveres. Desde que yo me salí del museo, hay algo que no lo hemos hablado y fue que busqué la independencia. Eso Claro. fue parte, digamos, de la salida del museo. Desde ahí hasta ahora los trabajos han sido, o sea, no existió de nuevo otro contrato a término indefinido, eso ya no volvió a pasar. Ya digamos, todos son por proyectos. El año pasado tuve una experiencia muy bonita, muy encantadora que fue poder trabajar con RTBC y con Señal Memoria y fueron 7 meses que fueron para mí increíbles, con un equipo de trabajo maravilloso y, y otros aprendizajes también. Entonces creo que no, pues seguir cultivando, ojalá que, más bien yo creo que la respuesta es ojalá que los proyectos que vengan y se busquen sigan encaminados por esto que nos encanta hacer, y es el arte urbano, el graffiti, la desobediencia, digamos, ir más allá de lo tradicional, que me parece también supremamente aburrido, y creo que de abrir esos ojos y esa cabeza y entender que Latinoamérica y Colombia y el mundo, pues en este momento tienen muchos conflictos y aportar al menos un poco desde lo que creemos y de lo que pensamos. Me encanta cómo cierras como con esto de la desobediencia, porque pues en muchos lados uno cree que a veces el ir en contra, el estar como un poquito diferente a los demás, el hacerse notar o que haya como alguna contradicción frente a, no sé, obligaciones, eh, estrés de que uno siempre tiene que estar formado a algo, pues también es una opción el ser desobediente, ¿no? Y pues desde esa desobediencia veo que parte mucho de los resultados de tu trabajo, porque pues gran renombre te has ganado con este tema de la desobediencia, porque generas proyectos que no todo el mundo se atreve, ¿no? Pues no Exacto, todo el mundo cree decir como, uff, tan bacano pintar el museo desde afuera y que tal vez esa pintura pues me pueda ganar como unos cuantos voz a voz, decir como, ¿cómo se atrevió? ¿Sí? Lo mismo en el exterior, decir como pues tal vez países como lo que mencionabas de Cuba, pues obviamente todo el mundo sabe que Cuba es un país un poquito sensible con conflictos internos, entonces uno sabe que igual a veces no siempre toca agachar del todo la cabeza, es decir, como se puede hablar desde otros puntos de vista, obviamente también teniendo respeto de por medio, pero siempre intentando algo nuevo, hacer algo exacto. diverso y es muy bacano. Entonces, pues igual, bueno, también algo que quería recalcar y pues sí, no lo habíamos mencionado, que era este tema de que eres independiente, totalmente independiente. Entonces es bacano ver cómo sales de ese mundo que, que te formó de alguna manera, como a lo que
casi no querías vivir, a lo que no, que te querías aferrar en tu carrera, como en tu proceso. Y entonces, frente a ello, y pues en esa transición que tuviste como de la independencia, de que ya saliste del Mac y pues, eres solo tú y logras frente a lo que te apasiona y lo que te planteas, ¿qué le puedes recomendar a aquellos interesados? Puedan ser artistas, expositores, historiadores, que apenas se incursionan en el mundo de la curatoría. Bueno, a mí siempre me ha parecido difícil dar consejos y menos yo, que he sido como la persona más. ¿No sientes que seas el ejemplo? No, nada, yo no creo que sea un ejemplo a seguir, pero no, mentiras. Lo que pasa es que, a ver, es la independencia. Es muy bonita, pero parce, eso es una cruz en la espalda, como dice el dicho, porque pues, como lo que tú dices, la desobediencia también te puede cerrar muchas puertas, ¿no? Porque no estás haciendo lo políticamente correcto y en este espacio se hace lo políticamente correcto, entonces no vas a estar, entonces pasa eso, digamos, te puede cerrar muchas puertas, pero pues también está tu habilidad de cómo lo mantienes, lo sustentas y lo luchas. Y eso también es lo bonito de esto, y porque fácil no es, y trabajar por temporadas en proyectos, unas veces desde su bolsillo, otras veces con, bueno, obviamente con pagos, pero que no, sabes que solamente va a haber, el proyecto dura 3 meses y bueno, y los otros meses del año, ¿qué? No hubo más proyectos, entonces, o sea, si me entiendes, eso es lo económico en esto, es muy complejo y te puedes desilusionar mucho, entonces yo creo que es que eso se vive, es haciéndolo, porque es como la mejor forma, no decirle como no, sea desobediente, porque, porque pues tampoco, ¿no? Yo creo que cada uno y cada una toma ese camino y también se va formando desde su criterio, su ideología, o sea, ser desobediente no quiere decir ser grosero. Yo creo que ser desobediente es también ser un activista y responder ante algo. Entonces yo creo que también hasta para eso hay que tener formación y tiene uno que saber y yo creo que así el camino se lo va dando a uno, se lo va dando, usted arranca y pues no sé, o sea, vas a salir de la universidad, te voy a ofrecer un trabajo que mínimamente estable, pues puedes empezar, pues lo tomas, no creo que sea también malo. Yo creo que el mismo sistema te va te enseñando y a darte esas lecciones para después decir, uy, se me fueron, no sé, tantos años de mi vida sirviéndole a esto, ¿para qué? Pero ahora estoy haciendo esto que me llena más. O sí, o sea, todas las personas como tienen ese don de pensar distinto y de actuar ante, primero las necesidades, ante la formación, ante la ideología, ante la ética, de cómo usted quiere hacer su vida. Y siempre he dicho, yo creo que como reuniendo todo eso y no sé si eso sea el consejo o sea el camino, es para mí, hay tres cosas que para mí son claves en la vida y es el respeto, la ética y la comunicación. Eso hay que tenerlo muy claro para uno ser correcto y llegar a donde uno quiera llegar. Si usted no rompe sus códigos, yo creo que le puede ir bien. Bueno, muchas gracias como por esas breves palabras, sean consejos, sean moraleja o simplemente sean un aliento para el que las pueda entender a su manera. Es de por sí ya muy valioso el poder como tener esta charla contigo. Muchas gracias. Siempre créeme que estoy muy agradecido como de poder conocerte así como de, pues no se pudo en persona, pero se No, logró tranquilo. virtualmente. Eh, Porque lo que te digo, admiro personalmente, admiro mucho como el proceso que pude ver en tu trabajo, todos estos cambios, estas evoluciones y el poder escucharlo de una manera más personal también va dejando como muchas reflexiones, en decir como hay muchas diversidades de procesos Claro. y hay unos procesos que a veces no se evidencian y creo que es lo que más rescato de todo lo que me puedes comentar. Siempre muy agradecido por dar como este espacio.
En verdad, eres una persona como muy dedicada a tu trabajo, como a tus ideales y tus códigos. Y no es más, algo más que quieras decir, comentar. No, igual agradecerte mucho, también es con mucho cariño y también las ganas de compartir. También yo creo que esto hace parte de eso, compartir lo que uno sabe con otras personas. Eh, pues, sea poquito lo que uno sabe, pero a alguien le llega y ahí alguien coge algo, entonces me encanta, no, 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 y bueno, ojalá pues, la vida nos ponga otra vez en el camino ya más adelante y pues, también se podrán hacer cosas, trabajar, sentarse a conspirar, bueno, hay tanto para hacer en esto y no, y es con mucho gusto Miguel y no, te agradezco mucho y bueno, un fuerte abrazo mi hermano. Igualmente, y no es más. Nos estaremos viendo en otros momentos entonces. Vale, que tengas buena noche. Igualmente, muchas gracias. Chao.